Desde ejecutar a todo aquel que no sea católico hasta efectuar un genocidio contra las etnias indígenas, muchos son los mitos que rodean a la Inquisición española. Y es que tras la Guerra de Secesión Sudamericana, o mal llamada independencia, surge la necesidad de forjar una nueva identidad para las recientes naciones. Y qué mejor forma que cimentarlas en base a un sentimiento tan fuerte como el odio. Pero ocurre un problema. ¿Qué hacer cuando las razones para infundir ese odio son demasiado tenues o de plano no existen? Pues muy simple, te las inventas. ¿Qué? ¿Pero qué estás hablando? Si existen millones de pruebas del abuso y retraso en el que vivían los indígenas por culpa de la colonia y de la iglesia. No, y de hecho si contrastas todos esos relatos con los registros y crónicas de la época, tú mismo verás cómo se vienen abajo. Esto es Historias desde la Niebla, y hoy desmontaremos los mitos de la Inquisición en el Virreinato. Cuando se da el descubrimiento de América, el Vaticano solicita el permiso para evangelizar al Nuevo Mundo, pero los reyes de España se lo niegan y ellos mismos asumen el rol evangelizador. Es por ese motivo que en América los ritos precolombinos nunca fueron castigados y por el contrario, se les dio total licencia a los indígenas para que los adapten al catolicismo. Claro ejemplo de ello es el Señor de los Milagros, la Santa Cruz de Mayo, la festividad de la Virgen de la Candelaria y muchísimas más. Como te das cuenta, la evangelización estuvo estrictamente ligada hacia las etnias nativas, mientras que por el contrario, la Inquisición estuvo estrictamente ligada hacia los españoles, criollos y europeos. Eso es falso, porque mi profesor de Historia y Antropología Social me ha dicho que la Inquisición castigaba a los incas por no creer en ese falso dios de los católicos. Pues temo que te ha mentido, dado que la Inquisición en los virreinatos seguía normas determinadas por los reyes de España y no por el Vaticano. Es por eso que ellos apelaron al sentido común y determinaron que era un abuso esperar que personas recién convertidas al catolicismo abandonen sus ritos y costumbres paganas de la noche a la mañana. Por ese motivo, los tribunales inquisitoriales tenían absolutamente prohibido el juzgar a los indios. ¡No mientas! Incluso mataron al Zapa Inca Atahualpa, quemándolo por hereje. Claro que no. Para empezar, la Inquisición llega al virreinato en 1570 y la condena de Atahualpa fue en 1533, así que nunca fue condenado por ellos. Y es más, el motivo de su ejecución se debió principalmente al fratricidio que había cometido tras ordenar asesinar a su hermano, el Inca Huáscar. Incluso se sabe que Francisco Pizarro fue muy amigo de Atahualpa, razón por la cual llegó a casarse con su hermana, la Ñusta Quispecisa. Y según las crónicas, Pizarro se la pasó sollozando de forma desconsolada tras la condena del Inca. ¿Qué? La Inquisición llega por pedido de los propios españoles y criollos, ya que ante la ausencia de dicho tribunal, en América muchos relajaban las formas y se descarriaban de maneras estrepitosas. Por lo tanto, era necesario preservar la moral y la fe en el Nuevo Mundo, así que la Inquisición era el ente necesario para ejercer ese freno. Durante todo el virreinato, solo fueron condenadas 32 personas en lo que hoy día conocemos como Perú y solo 68 en el resto de países, mismos condenados que solo eran criollos, europeos y principalmente piratas. Y reitero, ningún indígena fue condenado. Pero esos inquisidores eran una sarta de intolerantes que condenaban a todo aquel que no sea un fanático religioso católico, como ellos. Pues no, contrario a lo que se cree, no todo el mundo era católico dentro del virreinato. Habían extranjeros que llegaban en busca de aventuras o para establecer negocios, y muchas de esas personas eran protestantes o judíos que se convertían al catolicismo de pura boca, ya que continuaban profesando su anterior fe desde la privacidad.
La Inquisición nunca fue un tribunal dictatorial, dado que solían perdonar las penas bajo la condición que el acusado se arrepienta de su crimen y prometa no volver a cometerlos. Precisamente por eso, muchos criminales se hacían pasar por herejes para no ser juzgados por la justicia ordinaria, sino por el tribunal inquisitorial. La Inquisición también perdonaba las penas para los ancianos de las cárceles. No condenaba a los ebrios, a los pobres, a las mujeres gestantes e incluso a los ignorantes. ¡Ah, mentira! Ellos condenaron al pobre Mateo Salado por no ser católico y no puedes negarlo. Para empezar, rondan una serie de mentiras respecto a ese caballero. Mateo Salado era un personaje bastante intrigante. Vivía alejado de la ciudad dentro de unas ruinas, a las que a día de hoy conocemos como la Huaca de Mateo Salado en Pueblo Libre, y sobrevivía gracias a la caridad de los pobladores, debido a que se dedicaba a mendigar, hasta que cierto día sorprende a todos, dado que empieza a lanzar injurias hacia la fe católica y por el contrario, comienza a pregonar de forma pública a favor del protestantismo. Naturalmente, esto llama la atención de todos y es llevado ante el Tribunal del Santo Oficio, quienes a primera vista piensan que se trata de un simple orate, así que iban a soltarlo de inmediato, pero se sorprenden al constatar que Mateo Salado se encontraba lúcido y encima no era español ni criollo, sino un francés protestante. Y esto no tendría nada de malo, de no ser porque estaba pregonando a la vista de todos. Y para colmo, confesó no poseer carta de embarcación, lo cual evidenciaba su arribo a Lima mediante naves piratas. Tómense unos segundos y díganme si no estamos frente al desdichado perfecto para ser condenado en la hoguera por esos desalmados y sanguinarios inquisidores. ¡Te lo dije! Por eso se la agarraron con el pobre de Mateo. Pues temo decirte que pese a toda esa evidencia, el Tribunal Inquisitorial lo declaró absuelto y por lo tanto lo puso en libertad. ¡Mentira! Tú mismo puedes revisar el acta y constatarlo con tus propios ojos. Eso se debe a que los inquisidores nunca fueron unos fanáticos sanguinarios que todo lo veían hoguera, sino por el contrario, eran demasiado renuentes de condenar a la gente y bastaba con que el acusado prometiera no volver a cometer la falta para ser puesto en libertad. Y eso pasó con este caballero. Pese a tener todo en su contra, pidió perdón y fue liberado sin ningún problema. Sin embargo, en lugar de mantener un perfil bajo y conducir su fe de forma personal, el tipo reincide y cuando lo van a apresar, lo encuentran rodeado de cientos de huesos, cavando una zanja, por lo que se asume que encima estuvo buscando tesoros sin permiso de las autoridades. Naturalmente es llevado ante el tribunal y ahora no hay otro camino más que seguir con el proceso legal respectivo, el cual culmina con su ejecución, siendo así el primer condenado en Lima. Es bastante curioso que esos grandes canales de difusión histórica se limiten a hablar sobre su segundo juicio y nunca mencionen al primero, donde curiosamente lo dejaron libre. Entiendan algo, para la época, Lima era una ciudad cosmopolita. En el puerto concurrían navíos comerciantes de todo el mundo y ninguno fue detenido, salvo los piratas, obviamente. Está bien, pero no puedes decir nada sobre el ex rector de San Marcos, cuyo único pecado fue el haber sido un intelectual adelantado a su época y pionero de los movimientos independentistas. Otro de los personajes célebres que perecieron por orden de la Inquisición fue, en efecto, un ex rector de la Universidad San Marcos. Nos referimos a Francisco de la Cruz, quien para empezar era un religioso. Y algo muy común con este sujeto
es que nos lo venden como alguien adelantado a su época, que solo buscaba la independencia del Perú, y por eso los sanguinarios inquisidores no tuvieron reparo en desaparecerlo. Pues bien, lo que pasó con este hombre fue que de un momento a otro decidió que él mismo debía ser el Papa. Pero no solo eso, sino que también debía ser el rey del Perú. Yo sé que suena bastante descabellado y tranquilamente habrían podido declararlo como un orate y aquí no pasaba nada. Recordemos, los orates no eran condenados. Pero, ¿cuál era la peculiaridad con Francisco de la Cruz? Pues que este sujeto proponía fundar una nueva iglesia católica, dado que la actual estaba corrupta por completo, según él. ¿Les suena familiar esto? Así es, esa propuesta de novedosa y vanguardista no tenía nada, ya que lo mismo se había planteado años antes en Europa, por un tal Martín Lutero, quien, como todos sabemos, desencadenó la Reforma Protestante, trayendo consigo guerras religiosas al interior del viejo continente, durante no uno ni dos, sino más de 170 años. Así que ahora en Lima aparece este personaje que se autoproclama como rey y papa, pretendiendo cambiar a la iglesia. Evidentemente fue apresado, se le sometió a juicio, con la esperanza de que simplemente abjurase de sus faltas y listo, salga libre. Pero no lo hizo. E incluso se desbanda frente al tribunal, acusando al Papa de ser el mismísimo demonio y lanzando un sinfín de herejías. Obviamente nadie deseaba que, al igual que en Europa, América se desangre, producto de las guerras que ocasionó la Reforma Protestante. Así que un sedicioso de tan alto rango como Francisco de la Cruz representaba una potencial amenaza por donde quiera que se observe. El sujeto nunca se retractó y por ello fue condenado a la hoguera. Esa es la verdadera historia sobre este peculiar personaje. Como ya deben saber, siempre se usan estos dos casos para graficar los sanguinarios abusos cometidos por la Inquisición durante el virreinato. Sin embargo, nunca se toman el tiempo para contarte los detalles mínimos de ambos sucesos. ¿Cuántos sabían que Mateo Salado fue perdonado y puesto en libertad? ¿Cuántos sabían que el rector de la San Marcos se autoproclamó como Papa y Rey del Perú? Y una perlita más antes de irnos. ¿Recuerdas que los indígenas no podían ser juzgados por la Inquisición? Eso es lo que tú dices, no mi profesor. Pues bien, resulta que el 16 de abril de 1693, el Tribunal de la Inquisición solicita al rey Carlos II que permita a los indios ejercer el rol de ministros del Santo Oficio. Por lo tanto, los indios gozaban de impunidad ante el tribunal, a la par que también habrían podido actuar como jueces inquisidores. ¡No! Esto fue Historias desde la Niebla y acompáñame a disiparlo.